Atención, amantes de la historia y curiosos por el pasado. Bienvenidos una vez más a otro intrigante capítulo de Historia en el presente. Para comprender la trascendencia de la batalla de Honnecourt en 1642, es fundamental adentrarnos en el sombrío telón de fondo de la Guerra de los 30 años. Este conflicto, que devastó Europa durante 3 décadas, tuvo un impacto profundo en la historia del continente y en las vidas de millones de personas. En mayo de 1635, las nubes de la guerra se cernieron sobre Europa cuando Francia, bajo el liderazgo de Luis XIII y el influyente cardenal Richelieu, declaró la guerra a la monarquía hispánica. El pretexto, la toma de la ciudad de Trèveris por las fuerzas españolas de Flandes. En ese mismo año, Francia selló una alianza con las Provincias Unidas, lo que desencadenó la invasión conjunta de los Países Bajos españoles y el reparto de los territorios conquistados. La situación se volvió crítica para la monarquía hispánica. El ejército francés se apoderó de importantes plazas, mientras los holandeses tomaban ciudades estratégicas. El cardenal infante Fernando de Austria, hermano de Felipe IV, lideraba las fuerzas españolas, que se acantonaron cerca de Bruselas para proteger la ciudad y esperar apoyo del Sacro Imperio Romano, al cual también Francia había declarado la guerra. Las operaciones militares tomaron un giro favorable para los intereses españoles durante un tiempo. Sin embargo, la escasez de recursos y la falta de tropas obligaron al cardenal infante a suspender ulteriores avances, y la ilusión de una victoria rápida se desvaneció. La guerra se estancó en una serie de acciones defensivas y ofensivas, con la monarquía hispánica luchando por mantener sus territorios. A medida que avanzaba la guerra, la falta de recursos y las revueltas en lugares como Portugal y Cataluña agravaron la crisis de la monarquía. Plazas importantes como Arras caían en manos francesas, y la escasez de comunicaciones con la península ibérica e Italia aislaba cada vez más a los Países Bajos españoles. En este contexto, la decisión de emprender una ofensiva en 1642 desde Flandes fue una luz de esperanza. Francisco de Melo lideró un audaz ataque que llevó a la recuperación de Lens y la base en abril de ese año, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en la guerra. Así, la batalla de Honnecourt se desplegó en un escenario marcado por años de conflicto y sacrificio, donde la valentía y la estrategia de Melo y sus tercios españoles sabrían describir un emocionante capítulo en la historia de una guerra larga y devastadora. En 1635, en medio de un oscuro rincón de la historia, un conflicto se gestaba en Europa. Las sombras de la guerra se cernían sobre el Imperio español, mientras el cardenal Richelieu y Luis XIII de Francia declaraban su intención de derrotar a Felipe IV y al conde-duque de Olivares. Los vecinos galos amenazaban desde todos los flancos, acosando Guipúzcoa, el Rosellón y la Cerdaña desde los Pirineos, mientras se aproximaban a la península itálica y atacaban las provincias católicas de Flandes. La situación en Flandes era precaria, atrapada entre dos fuegos en guerra con la República Holandesa. Cada año, campañas enemigas se sucedían en un frenesí de batallas y estrategias cambiantes. Era el año 1642, y en medio de la incertidumbre, los servicios de inteligencia hispánicos detectaron que el foco del esfuerzo de guerra francés se concentraría en Cerdeña y el Rosellón. Entonces, Francisco de Melo, desde Flandes, tomó una audaz decisión. En secreto, movilizó a los valientes tercios españoles, que marcharon en abril hacia una misión de distracción hacia el sur. Con un ataque relámpago, reconquistaron Lens, y la fortaleza de la base resistió tenazmente hasta que su guarnición se retiró en mayo. Desde el norte, llegaron noticias de una movilización holandesa, dividiendo a de Melo en dos frentes. Pero este estratega, perfectamente informado por sus espías, movilizó a sus hombres para cortar el camino a los refuerzos franceses comandados por el conde de Harcourt. El 26 de mayo, las tropas del gobernador luso llegaron a Honnecourt. Allí, un espectáculo inesperado aguardaba a los franceses: 7.000 infantes, 3.000 jinetes y 10 piezas de artillería, resguardados en un campamento fortificado en lo alto de una colina, liderados por el mariscal de Guiche y el conde de Harcourt. La abadía de Honnecourt y un bosque protegían su flanco derecho, el río Escalda a su espalda, y al frente, sus formidables piezas de artillería y baluartes defensivos. Los franceses no advirtieron la llegada del comandante portugués, de Melo, hasta que fue demasiado tarde. Desde una colina cercana, el estruendo de los cañones anunció el inicio del asedio. Sus escaramuzadores penetraron en el bosque para explorar las defensas enemigas. Frente a los baluartes defensivos se posicionaron 14.000 hombres de los tercios, una fuerza diversa con soldados italianos, valones, irlandeses y germanos. Sus jinetes, cerca de 5.000, protegían los flancos, y todos compartían un propósito común:
Los tambores resonaron en todo el valle mientras los tercios avanzaban. Regimientos italianos aprovecharon un hueco entre el bosque y la abadía para asaltar el campamento francés. En medio de un mortal fuego de mosquetes, las tropas imperiales asaltaron la colina, que cayó en poco tiempo. El contraataque francés no se hizo esperar. Los galos cargaron con furia contra la línea de picas italiana, pero los soldados españoles cubrieron su retirada, frenando el avance francés. Juntos, italianos, españoles, irlandeses y valones ascendieron nuevamente la colina, mientras el combate se convertía en un rugido ensordecedor, un caos de pólvora y sangre. Los franceses se batieron con fiereza, pero finalmente su línea se rompió. De Melo aprovechó la oportunidad y ordenó a su ejército avanzar hacia los baluartes enemigos, intensificando la presión. La caballería hispánica se enfrentó a la francesa en un maremagnum insoportable de gritos de guerra y dolor. La infantería imperial asaltó la colina en 3 ocasiones, sufriendo bajas espantosas en cada intento. Sin embargo, en el cuarto asalto, De Melo se unió a sus hombres. Con gargantas roncas de gritos clamando a Dios y al diablo, los tercios superaron las trincheras francesas y hicieron retroceder a su infantería. Los galos, viendo su artillería capturada y sus posiciones desbordadas, retrocedieron indecisos cuando una carga de caballería gala, soltando espuma y sangre, acudió en su ayuda. Los imperiales resistieron este último contraataque, dispersando de forma definitiva a la caballería enemiga. Los franceses, derrotados, huyeron sin rumbo, muchos pereciendo en el río Escalda. La batalla se convirtió en un sálvese quien pueda, con miles de franceses capturados y otros tantos yaciendo en el campo, muertos, heridos o moribundos. De Melo fortificó el campo de batalla, esperando un contraataque francés que nunca llegó. A pesar de la victoria, se vio obligado a dividir su ejército nuevamente, perdiendo la oportunidad de capitalizar su éxito. El ejército holandés amenazaba Flandes, el arzobispo de Colonia reclutaba mercenarios y Harcourt maniobraba con el ejército francés desde el sur. Al año siguiente, los mismos hombres que habían triunfado en Honnecourt fueron derrotados en Rocroi, marcando el inicio del declive militar hispánico y su hegemonía global. A pesar de ello, las unidades de los tercios continuaron luchando en Europa hasta su disolución en 1704, dejando tras de sí una última y olvidada gran victoria en los campos de Honnecourt. En la vasta y compleja historia de la Guerra de los 30 años, la batalla de Honnecourt brilla como un destello de coraje y estrategia en medio de un conflicto devastador. Esta crónica nos transporta a un tiempo de sombras, donde naciones lucharon por el poder y la supervivencia en el escenario europeo del siglo XVII. La guerra que se desató en 1635, con Francia enfrentándose a la monarquía hispánica, dejó un rastro de destrucción y sufrimiento en su camino. Sin embargo, entre la penumbra de aquel conflicto, un héroe emergió en la figura de Francisco de Melo. Su audacia y determinación se manifestaron en el resurgimiento de los tercios españoles, la mítica infantería que tantos triunfos había cosechado. La batalla de Honnecourt fue un episodio de valentía y estrategia. De Melo, con su ejército de tercios, enfrentó a un enemigo poderoso atrincherado en una colina, protegido por fortificaciones y con el río Escalda a sus espaldas. La lucha fue feroz, el fragor de la batalla ensordecedor, y la victoria se forjó a base de coraje y sacrificio. A pesar de que esta victoria no marcó el fin de la guerra, dejó una huella imborrable en la historia. Las páginas de aquel conflicto se llenaron de héroes anónimos, como los soldados de los tercios, cuyo valor y determinación hicieron frente a las adversidades con una valentía inquebrantable. La batalla de Honnecourt, en definitiva, nos recuerda que, en los momentos más oscuros de la historia, la humanidad es capaz de alcanzar las cimas más altas de heroísmo. A pesar de las adversidades y la incertidumbre, la valentía y la estrategia pueden prevalecer, dejando una huella imborrable en el lienzo de la historia. Así, en el fragor de la batalla y en medio de los campos de Honnecourt, se forjó una última y olvidada gran victoria, que hoy recordamos como un testimonio de la fuerza del espíritu humano en tiempos de adversidad. Esperamos que esta inmersión en esta historia reciente haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo de una de las mejores victorias de los tercios, la batalla de Bicocca. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.